La energía neumática se transforma mediante los cilindros neumáticos en un movimiento rectilíneo de vaivén. También se utiliza para obtener movimientos rotativos. El cilindro de simple efecto se compone de camisa del cilindro, culatas anterior y posterior, émbolo con su sistema de juntas, vástago o eje del cilindro y muelle de retroceso. El cilindro de simple efecto, por su construcción, solo puede trabajar al avance. Cuando el aire a una determinada presión actúa sobre la superficie del émbolo, origina la salida del vástago. Al evacuar el aire del cilindro, el muelle retorna al émbolo en su posición anterior. La fuerza del émbolo es el producto de la presión P y la superficie del émbolo A. Esta fuerza actúa en sentido contrario a la fuerza del muelle y a las fuerzas de fricción de las juntas del émbolo con la pared del cilindro y del vástago con el cojinete. La fuerza F es igual a la fuerza del émbolo, menos la fuerza del muelle, menos las fuerzas de rozamiento. El cilindro de doble efecto trabaja tanto en avance como en retroceso. Al accionar el émbolo del cilindro de doble efecto por medio de aire a presión y evacuar el aire a presión de la parte contraria, originamos la salida del vástago. Cuando aplicamos aire a presión por la parte anterior del cilindro y evacuamos el aire a presión en la parte posterior, el vástago retrocede a su posición de salida. En el avance, la presión acciona sobre toda la superficie A. La fuerza del émbolo F empujando es igual al producto de la presión P por la superficie del émbolo A. En el retroceso, la superficie del émbolo A se ve disminuida por la superficie del vástago A0. La fuerza del vástago F en el retroceso es igual al producto de la presión P por la superficie del émbolo A menos la superficie del vástago A0. Para conseguir que la fuerza de avance y retroceso sean de la misma magnitud, podemos utilizar un vástago de pequeño diámetro. Por razones de resistencia, se han de respetar, sin embargo, ciertos límites. Cuando los esfuerzos se producen en la extremidad del vástago en sentido longitudinal, se produce un pandeo.
Si la extremidad del vástago es solicitada en sentido transversal, se produce una flexión en el sentido de la fuerza. Se obtiene una flexión máxima cuando el vástago sale completamente, ya que la distancia es mínima. Aquí la flexión es mínima, ya que la distancia es mayor. La finalidad de las juntas es procurar una buena estanqueidad. El coeficiente de rozamiento depende mucho de la forma de la junta. La junta tórica asegura la estanqueidad de ambos lados, ocupa poco sitio y posee características de rozamiento constantes, pero relativamente elevadas. Las juntas de labios se utilizan dos, una en cada lado en posición simétrica. En la junta de doble labio, el émbolo es normalmente sustituido por un disco de acero. En caso de carreras largas, se utiliza amortiguación en los extremos. Esta amortiguación evita choques fuertes. Los tornillos de amortiguación interrumpen el paso directo de aire al exterior antes de que el émbolo llegue a su posición final. Se forma una almohadilla de aire, o sea, una sobrepresión. El aire solo puede desprenderse por una pequeña vía transversal de salida regulable. A la salida del émbolo, el aire penetra libremente en el cilindro. Los motores neumáticos transforman la energía en un movimiento rotativo. El motor instalado más frecuentemente es el motor de aletas. El rotor está formado por un eje al cual van unidas las aletas. Las aletas, en este caso, actúan como émbolo. El producto de A y P es la fuerza tangencial, o sea, F igual a P por A. El producto de la fuerza por el radio es el par de giro M, o sea, M igual a F por R. En el motor radial de émbolos, los émbolos se ordenan en forma de estrella. El esfuerzo de los émbolos es aplicado tangencialmente al eje del motor por medio de los vástagos, realizando el giro del mismo. En el motor axial de émbolos, los émbolos se ordenan paralelamente al cigüeñal, o sea, en el sentido axial. El esfuerzo de los émbolos sobre el cigüeñal produce el giro de este. Resumen. Cilindros de simple efecto ejercen un esfuerzo rectilíneo en una dirección y en un sentido.
Cilindros de doble efecto ejercen un esfuerzo rectilíneo en una dirección y dos sentidos. En los motores neumáticos, la energía neumática es transformada en movimiento giratorio. El esfuerzo del motor es transformado en giro y transmitido al cigüeñal.